Muy buenas tardes, les doy las gracias una vez más por acompañarnos en este programa de entrevistas. Hoy día nos acompaña una mujer emprendedora, una mujer que ama su patria, una mujer que encontró el amor de su vida en otra nación, pero que se lo trajo incluso a Chile y han sido grandes colaboradores de nuestra nación. Estoy hablando de Luciana Avilés, quien se hizo famosa cuando en Chile nosotros estábamos pasando momentos de angustia. Miles de chilenos vieron cómo se quemaba todo lo que tenían. Todo su futuro, todos sus sueños fueron arrasados por las llamas. Y Luciana Avilés, con esa visión de decir esto no puede estar pasando, desde Estados Unidos se preocupó de que a Chile llegara el supertanque. Luciana, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Como siempre, va a ser una conversación muy humana, muy cercana, donde queremos ir conociendo un poco más de tu historia, de tu vida, de tus preocupaciones y de tus ocupaciones. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y al equipo por esta invitación y esta oportunidad de poder, bueno, conversar, dialogar y ver qué más se puede hacer. Bueno, has hecho mucho y quizás partir por cuando al menos yo supe que teníamos una gran amiga que era chilena, residente en Estados Unidos, pero que de un día para otro nos devuelve la esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque estábamos pasando momentos de angustia, muchos amigos míos en la zona del Maule sobre todo, que veían cómo perdían todo. De hecho, en esa época yo estaba en la zona con un par de amigos buscando levantar algunas actividades de lo que hacíamos en urgencias sociales. Y estábamos en el campo, en la parcela de un amigo, cuando veíamos cómo se quemaba una industria maderera entre Cauquenes y Chanco. Y la desesperanza era total hasta que empieza a conversarse de este avión que literalmente una vez que llega y lanza su primera carga de agua, le devuelve la esperanza a las personas. Y yo lo planteo siempre así porque eran chilenos que veían que el gobierno había tomado distancia, que los medios que tenían no daban y casi se habían rendido. Y cuando llega este avión, vuelve la esperanza y dicen, es posible que junto al avión más nuestra ayuda salgamos adelante. ¿Cómo parte esta iniciativa tuya y de tu marido de decir nosotros queremos colaborar? Yo creo que fundamentalmente parte con lo que tú bien mencionaste, ¿no? Acá había una urgencia, este fue los incendios del 2017, quizás uno de los incendios más devastadores de la historia de Chile, y efectivamente yo soy tremendamente apegada a nuestro país, a lo que pasa, esté donde esté, yo siempre estoy pendiente de lo que pasa en Chile, y la verdad es que lo que se veía era tremendamente desolador. Se veía mucho abandono, se veía que este fuego seguía creciendo y crecía, y la verdad es que no parecía que había mucha conexión con la realidad, con lo que estaban sufriendo las personas, eh, y principalmente nosotros nos enfocamos primero ayudando a voluntarios y bomberos de comunas del Maule, porque en ese momento estaban trabajando 24 horas dando la pelea para combatir el incendio y donde solamente tenían con suerte una botella de agua y una de estas barritas de colación. Entonces lo primero que quisimos hacer fue de alguna manera poder hidratarlos y darles algo de alimentación para que pudieran de alguna manera poder seguir dando la batalla al incendio que arrasaba y arrasaba. Seguido de eso, que obviamente no era suficiente, viene esta idea de ver la posibilidad de arrendar algún helicóptero o algo que pudiese colaborar con lo que ya se estaba haciendo, que se nos parecía ser muy escaso. Y de ahí surge esta idea que llegamos al supertanker entre llamadas, amigos y contactos. Aparece esta idea del supertanker y ahí viene esta propuesta a la CONAF de querer ofrecérselos para poder colaborar y poder combatir los incendios. Pero esto no fue fácil, porque al menos a mí me tocaba ver desde mi cargo de diputado en aquel entonces,
cómo la CONAF había realizado distintos convenios con empresas españolas y que tenían también, ¿no es cierto?, habían adquirido unos aviones que eran una especie de mosquitos chiquititos, ¿no es cierto?, que arrojaban quizás 2.000 litros, 3.000 litros, una cosa así. Y inicialmente no hubo muy buena acogida al planteamiento que ustedes hacen. ¿Cómo fue ese periodo de angustia de decir, oiga, yo quiero ayudar? Y aquí te dicen, mire, es que tenemos que evaluar, tenemos que pensarlo, queremos ver si realmente funciona o no funciona. ¿Cómo fue ese instante donde tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dejan llegar con un avión que puede colaborar en esto? Sí, la verdad que fueron días bien sufridos, porque la verdad, uno que no está metido en política ni nada de eso, hay cosas que hasta el día de hoy yo no comprendo y quizás no voy a comprender. Nosotros planteamos esta posibilidad de la CONAF y llama la atención y uno de los primeros, cuando empezamos a conversar y plantear esta idea de ayudar, ellos nos plantean cuál es el objetivo, cuál es la intención de nuestra ayuda. Lo planteo ahí porque creo que eso va para otro tema que tiene que ver con la crisis de confianza en la que estamos viviendo. No sé, puede ser o puede ser por otras razones, pero empezar una comunicación cuando tú estás diciendo, oye, queremos ayudar y que te pregunten cuál es la intención de la ayuda que hay detrás, la verdad es que nosotros nos quedamos como bien choqueados con eso. Sin embargo, había que insistir porque obviamente acá había personas que lo estaban perdiendo todo, habían personas que murieron, y bueno, y ambientalmente también se hizo mucho daño. Tras la persistencia, ¿cierto?, de que sí, que no sirve, que es grande, de que para esta geografía no va a servir, o sea, había muchas resistencias y muchos no. Entonces, bueno, dinos qué podemos hacer, tienes una lista de qué es lo que podemos arrendar o qué es lo que hay. Como no veíamos mucha ayuda en ese sentido, y ya esta cosa seguía agravándose, fue como en un acto de, absoluta desesperación y de gran amor por mi país, por Chile y por su gente. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya, yo me la voy a jugar y salgo con un cartel y le pedí a todos mis amigos, en mi Facebook puse todo público, haciéndoles saber de que hay personas que querían ayudar y colaborar en esto y que acá nos estábamos encontrando con barreras. Yo jamás, y nosotros jamás quisimos hacer conflicto o buscar la fama o nada de esto. Realmente se nos hizo muy incomprensible que a un gobierno uno le estaba ofreciendo algún tipo de colaboración y el gobierno no lo quisiera tomar o pusiera tanto obstáculo. Bueno, yo invito a las personas que pueden estar viéndonos a que revisen, porque está todo en YouTube, los planteamientos que tenía el aquel entonces director de la CONAF, don Aarón Cavieres, que yo no olvido el nombre porque me llamaba tanto la atención que él daba unas explicaciones técnicas, que el avión iba a volar muy alto y que el agua se iba a disolver en el camino, que no iba a llegar. Bueno, cuando uno después veía... ¿Mm? Perdón, la lluvia inútil, sí. Una lluvia inútil, y después cuando uno veía las imágenes de las personas aplaudir al supertanker, que se paraban debajo, que se mojaban con el agua y decían gracias, uno decía, ¿cómo puede alguien haber estado tan distante de la realidad, de no haber visto lo importante que era incluso la imagen? Bueno, después de esa iniciativa de ustedes llegaron otros aviones, ¿no es cierto? Llegó un avión ruso y la gente aquí los bautizaba con distintos nombres, pero claramente el impulso que ustedes dieron a la solución fue fundamental para que lo que venía después. Ahora, la pregunta es, ¿cómo parten ustedes? Porque, y hablo de ustedes, a pesar de que estás tú, pero veo la foto de Benjamín ahí sobre tu hombro aquí atrás, como familia, porque esto al final es un recorrido que se hace de a dos. Yo me dedico al área de la política y siempre digo, bueno, yo participo activamente con mi señora, con Pía, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar de acuerdo en muchas de las cosas porque uno ocupa harto tiempo, le quita tiempo a la familia. Entonces, ¿cómo ustedes deciden que parte de su opción de vida era ayudar a los demás? Uno siempre dice, bueno, si yo tengo algo que entregar, lo entrego, pero no todas las personas son así. Muchas personas guardan todos los tesoros, los secretos o las cosas que tienen, no las entregan. En cambio, ustedes
dentro de las posibilidades que tienen, han colaborado con distintas instancias. ¿En qué minuto, cómo toman la decisión de lanzarse a la ayuda a los demás? Creo que todo partió desde el minuto que nos conocimos con Ben. Tuvimos unas muy buenas conversaciones ahí en la nieve, donde nos dimos cuenta que los dos teníamos visiones de vida muy similares. Y los dos crecimos en familias donde el tema de la filantropía, de la empatía, del ir en ayuda del otro, del estar atento, del escuchar, era algo de día a día. Entonces, en ese sentido, ya cuando nos casamos, ¿cierto? Y con la tremenda oportunidad que tenemos económica, ¿va? De poder hacer muchas cosas, obviamente esto era parte del plan desde el minuto cero. Entonces, para nosotros, el poder tener lo que tenemos significa una tremenda responsabilidad. No nos interesa a nosotros guardar, como tú dices, atesorar todos estos bienes. Al contrario, creemos que tenemos la responsabilidad y la obligación de ir en ayuda, ¿cierto? Y en ese sentido hemos elegido qué ayudas queremos dar, ¿cierto? Dónde queremos dar solución, dónde queremos apoyar, porque al final para nosotros es un trabajo 24/7. Entonces ahí podemos hablar un poco de cómo nosotros hacemos este trabajo. Digamos trabajo porque realmente hay que estar muy atento a todo lo que sucede. No, claramente es un trabajo porque vamos a ir viendo las distintas obras que ustedes han iniciado, las gestiones que han realizado. Pero antes de eso, preguntarte cómo es en Estados Unidos, porque hay diferencias. Uno en Estados Unidos ve muchos lugares, muchas ciudades donde la biblioteca lleva el nombre de un benefactor, donde un hospital lleva el nombre de la familia de un benefactor. Es muy fluido y muy bien visto el tema de colaborar. Acá en Chile muchas veces vemos que sucede algo distinto y que personas que colaboran en actos benéficos, como por ejemplo la Teletón, no solamente el día de la Teletón, sino permanentemente, o colaboran con universidades, no genera el mismo efecto, quizás por un tema más político, un tema más de idiosincrasia, de cultura. ¿Cómo es en Estados Unidos esto de la colaboración de personas que han tenido la posibilidad de salir adelante con la comunidad? A ver, yo diría que tenemos varias diferencias con cómo suceden las cosas en Chile y en Estados Unidos, y diferencias que son buenas conocerlas porque creo que hay cosas que se pueden cambiar, eso es la buena noticia, creo, siempre y cuando estén las voluntades. Pero sí te puedo decir que el tema de la filantropía es algo como muy intrínseco acá en las personas, es como es un deber cívico con el que crecen, o creo que en ese sentido también se fomenta, y como te digo que se fomenta, creo que también, por ejemplo, juega muy a favor el tema de que acá hay regulaciones y normativas que facilitan las donaciones, que facilitan que la persona pueda ayudar en causa. Creo también que es importante acá el hecho de que a la persona que ha tenido éxito y la persona que hace cosas por el otro, se le celebra, no se le cuestiona. En Chile, por ejemplo, es tremendamente complejo poder hacer filantropía. Hay una cantidad de normas, creo que hay más de 90 normas regulatorias para hacer donaciones. Hay temas, por ejemplo, en temas ambientales donde no hay una ley de donación, por lo tanto se hace muy difícil incentivar a las personas para que donen en un tema tan importante como es el ambiental. O definitivamente la ley en Chile incluso te sanciona y te castiga, es decir, si tú quieres donar 100 en una causa, el Estado va a cobrarte 40 de lo que se dona. Entonces, claramente, cómo funcionan las cosas en Estados Unidos y cómo funcionan en Chile son muy distintas. Creo tremendamente necesario. De hecho, hay en el Congreso una ley desde el año 2014 que está ahí estancada, que tiene la finalidad de querer de alguna manera facilitar el tema de las donaciones. Bueno, así es. Son esas leyes que uno inexplicablemente ve que no avanzan, a diferencia de otras que avanzan muy rápido. Y aquí lo que se requiere, como tú bien dices, es voluntad política. Si es que alguno de los gobiernos, el actual o algún gobierno que venga, quiere activar todo lo que es la filantropía, la donación,
claramente tiene que modificar esta ley que hoy día, como dices tú, está dividida en muchos cuerpos legales y que además genera un cobro por parte del Estado que inhibe muchas veces a las personas de decir, bueno, si yo voy a dar 100, quiero que los 100 lleguen a los beneficiarios, a las personas que quiero ayudar, y no que lleguen solo 60 y 40 queden destinados a fines que yo no conozco. Y dentro del área de la filantropía que ustedes han elegido, hay un acento bien marcado en el tema de la familia, y eso también va relacionado quizás con tu manera de expresar tu amor por la familia. Tú muchas veces dices la familia es lo más importante. ¿Nace de ahí esa derivación al tema de las ayudas que ustedes realizan en temas de infancia, primera infancia y familia? El tema de primera infancia, yo lo he comentado abiertamente y creo que es bueno que también muchas personas lo sepan, por temas que tienen que ver con estigma, lo voy a plantear ahora. El primer tema que empezó con primera infancia empezó justamente por lo sufrido que fueron nuestros embarazos. La verdad que lo pasamos muy mal, yo tenemos dos hijas, y fueron dos embarazos durísimos, de mucha angustia, de mucho insomnio, de muchos temores. Realmente lo pasamos muy, muy mal. Tan mal que la verdad que no me atreví a tener más hijos, lamentablemente. Pero de esto surge y nace algo que nos dimos cuenta de un vacío tremendo, de que no había un grupo, un equipo que trabajara en pro de la madre y del niño, ¿cierto? De la madre embarazada, para poder ayudarle en temas de salud mental. Entonces, tú tenías por un lado la parte de obstetricia y ginecología, que decía algo y te daba una opinión, y por otro lado tenías la parte psicológica, psiquiátrica, que tenían una opinión muy contraria. De esa manera, tú tenías dos versiones distintas de lo que uno debía hacer, y obviamente eso no me ayudaba, no nos ayudaba con lo que estábamos sufriendo. Ahora, tuvimos la suerte, es cierto, que con los recursos que tenemos, logramos formar un equipo de trabajo, forzarlos para que trabajaran en pro del paciente, que era yo y nuestra hija, y de alguna manera lograr encontrar solución a este problema. De ahí surge, ¿cierto?, esta posibilidad de entender la importancia que es acompañar a la madre durante y después del embarazo, cuando la madre lo está pasando mal. Por un lado, ¿cierto?, tú acompañas y ayudas a la madre en las dificultades que tiene, pero al mismo tiempo también estás ayudando desde el minuto cero al niño que está por nacer. Y en ese sentido se nos hace tremendamente necesario y urgente esto, porque creemos absolutamente que a los niños hay que protegerlos de una manera, ¿cómo decirte? Pero desde los 0 a los 5 años son años vitales. Si un niño, y si queremos crecer y tener niños felices y sanos y con más oportunidades a futuro, tenemos que preocuparnos desde el momento cero, que es desde la concepción. Caso contrario, ¿cierto? Vamos a tener niños con algunas dificultades, obviamente eso van a incurrir en desigualdades a futuro o problemas. Entonces, si queremos evitarlos, para nosotros es súper importante empezar de cero. Y qué importante que tú hablas de cero, pero alguien podría haber entendido cuando nace. No, tú hablas desde la concepción. Porque también en ese periodo de gestación, lo que tú nos estás señalando, es que se debe cuidar la salud del niño que está por nacer, igual que se debe cuidar la salud de la madre. En Chile nosotros, hace muchos años, se partió con todo el proceso de acompañamiento a la madre durante el embarazo y después inicia todo el tema del control de niños sanos. Ahí, si tú nos pudieras profundizar un poco más lo importante que es la salud del niño antes de nacer y también el tema de la salud mental de la madre, porque claramente eso le va a traspasar, ¿no es cierto?, algún grado de angustia, nerviosismo al niño que lleva en su vientre. ¿No? O sea, de todas maneras, una madre que lo está pasando mal durante el embarazo, una madre que está con angustia, que está con ansiedad, obviamente traspasa todo eso a nivel de adrenalina, los niveles de cortisol, y todo eso de alguna manera afecta el desarrollo del cerebro del niño.
Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado y estar muy, muy atento, ¿cierto?, a poder darle a esta madre los cuidados que necesite, que requiera, para justamente, uno, ayudarla a que ella no lo pase mal, pero otro, que el niño que está por nacer nazca de la manera más, podríamos decir, sana o saludable posible. De esta manera seguramente vamos a tener niños con menos desigualdades, idealmente, ¿no? Estamos hablando, siempre tratando de pensar en lo que es ideal. Así es. Y tú, dentro de tu definición, al menos la que está en las redes sociales, dices dos cosas. Soy donante y soy provida. Dos conceptos hoy día importantísimos. Uno donde hay aceptación, por así decirlo, general de las personas que en el fondo tienen opinión. Y otra que no es una opinión generalizada. Yo también soy de aquellos que dicen que uno defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero ¿cómo es esto para ti de llegar a expresarlo? Es decir, yo soy donante, por un lado, y yo soy provida, por otro lado. ¿Cómo lo plasmarías tú para explicarle a otras personas lo importante de estos dos conceptos? Yo creo que son dos conceptos que, a mi parecer, no debiesen estar separados, porque, a ver, el ser donante de alguna manera significa que tú estás dispuesto a entregar algo tuyo para darle la vida o quitarle el sufrimiento a una persona. El ser pro vida tiene que ver con también ese respeto y el valor a la vida, que no me corresponde a mí como persona en absoluto quitarla o quitársela a nadie. Entonces, para mí, ser donante y ser pro vida son dos conceptos que van de la mano. Y seguramente por el hecho de ser pro vida, hay personas que usan conceptos bastante duros a veces para referirse a tu persona, y eso hace que olviden incluso otras acciones como por ejemplo, el supertanker, porque lo más probable es que si nadie te conociera y tú llegas con el supertanker, todo el mundo estaría contento. Y después aparece que tú además eres donante y provida, y ya un porcentaje de las personas que estaban aplaudiendo dejan de aplaudir. ¿Cómo te afecta a ti esa ideología que es tan dura? Porque al menos a mí lo que me pasa es que yo puedo conversar con alguien que tiene un pensamiento distinto al mío en algo tan relevante como la concepción de la vida, pero no lo agredo. ¿Ah? Y lo que sucede muchas veces con los que piensan que el aborto es un derecho, parten por la agresión, parten por la intolerancia, diciéndose muy tolerante. ¿Cómo llevas tú esa tensión? Porque por un lado realizan muchas obras de colaboración y por otro lado ves que algunas personas contestan literalmente con una agresión verbal generalmente o a través de las redes sociales. Tú te lo tomas tranquilamente y dices, bueno, problema de ellos. No, a ver, claramente sí. Bueno, es un problema de ellos y quizás es un problema de todos. Va a sonar quizás loco lo que te voy a decir, pero obviamente en un principio, ¿cierto? Cuando pasó lo del supertanker, todos los ataques que recibí, pues recibí muchos ataques, no por la acción misma de lo que hicimos, sino por con quién estaba yo casada o quién era mi padre y otros temas que en realidad no al lugar. Claramente en un principio para mí fue doloroso, fue bien chocante, y después me di cuenta que en realidad no es un asunto conmigo, es lamentablemente lo que se está dando hoy en día, no solamente en Chile, esto de pensar de que cuando uno hace algo o dice algo, uno tiene el derecho de insultar, de amenazar, de agredir, etcétera, etcétera. Ya no me afecta porque en realidad siento que no es que no me afecte. A ver, siento que para poder mejorar como sociedad y poder seguir avanzando, se requiere poder dialogar. Y para dialogar se necesita dialogar con respeto, independiente de lo que uno pueda opinar, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos como fundación son dar soluciones socioambientales a personas que están sufriendo,
donde no tiene que ver acá nada que ver con ideologías ni con política. Ahora, yo sé y tengo claro que a muchas personas no les voy a caer bien, pero en ese sentido yo no me puedo hacer responsable de eso. Yo solamente soy responsable y contable de mis acciones, y respecto a eso, si a alguien le parece o no le parece, se puede discutir y se puede conversar. Ahora, frente a los ataques, yo creo que los ataques, más allá de afectarme a mí, dañan, ¿cierto?, la posibilidad del diálogo, por lo tanto la posibilidad de encontrarnos y de poder encontrar soluciones para beneficiarnos a todos. Entonces el daño no solamente a mí, el daño es para todos. Ahora también, como psicóloga, yo creo, y como una persona que me considero bastante humana, cuando una persona te ataca, eh, siempre me ha interesado entender el porqué del ataque. Yo me imagino que una persona que tiene que atacar a otra es una persona que no lo está pasando bien, es una persona que está sufriendo, que tiene problemas, que tiene rabia, que tiene odio, que tiene pena. Entonces, en ese sentido, muchas veces me dan ganas de querer entender cuál es el fondo, y quizás de esa manera también uno podría aportar, ¿cierto? Cuando podemos entender qué es lo que está pasando con esas personas. Entonces, muchas veces contesto y muchas veces me acerco a esas personas, cosa que algunos me critican, me dicen, pero ¿por qué le contestas? ¿Por qué te metes en esa pelea? Bueno, porque quiero entender, o sea, uno tiene que ser capaz también de embarrarse, y embarrar significa también pasarlo mal, sufrir. Bueno, pero si uno quiere tener entendimiento de realmente lo que está pasando, uno también tiene que ser capaz de embarrarse y pasarlo mal, con el objetivo de tratar de entender un poco más de lo que está pasando y ver dónde podemos llegar a acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante. Muy cierto, muy cierto. Ir derribando los mitos, porque esa falta de confianza, esa falta de diálogo, le hace mucho daño a la sociedad que uno quiere construir, que es una sociedad donde exista paz social. Otra área donde ustedes también han desarrollado políticas de promoción y de cuidado es en el área del abuso infantil o de la negligencia infantil. ¿Cómo han abordado esa situación que es tan dura? Y hemos visto en Chile, lamentablemente, cómo instituciones que están llamadas al cuidado de los niños, a cuidar de los niños, no han podido cumplir bien su cometido, y se han producido también ahí situaciones muy, muy dolorosas, por las cuales han tenido que pasar familias, y también le ha costado la vida a muchos niños. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan en esa área? Mira, el trabajo que realizamos en esa área nació un poco después de ser mamá, de la necesidad mía como psicóloga de ir justamente a trabajar como psicóloga, y decidí ir a trabajar en una fundación donde tratan ciertos niños que han sido vivido abuso o negligencia infantil. Eh, el tema de negligencia infantil, a todo esto encuentro súper importante introducirlo, porque muchos hablan del abuso, abuso sexual, pero acá la negligencia incluso es mayor que el abuso. Entonces siempre yo hablo del abuso y negligencia infantil, que no es menor. Yo trabajé por 10 años acá en Estados Unidos, pro bono, ¿cierto?, dando terapias a niños hispanos que habían sido abusados, y nos metimos justamente como fundación a ver el tema del abuso, porque nos dimos cuenta que a nivel sistémico había muchas fallas acá en Estados Unidos. De ahí entonces empezamos a involucrarnos un poco en el cambio de las políticas públicas, en el ver cómo el sistema podía ser más eficiente, y por sobre todo cómo el sistema tenía que poner al niño como centro. Porque lamentablemente muchas veces tú tienes todas estas entidades alrededor del niño, y donde el niño tiene que ir tras las entidades. Un niño que ha sido abusado, que ha vivido violencia, le dice el sistema de alguna manera facilitarle todo para que el niño pueda rehabilitarse y sanar. Es así como llegamos al tema de prevención y abuso infantil, apoyando a programas comprobados que están haciendo un muy buen trabajo en prevención, y también apoyando organizaciones que ayudan a niños a sobrevivir del abuso. Ahora, con lo que tú me planteas de la realidad y la situación de Chile, es lamentable ver muchas de las cosas que han sucedido y que siguen sucediendo, y que cómo el sistema ha fracasado. O sea, acá yo no puedo creer que todavía no se haya hecho justicia
con todos los niños que murieron, fueron torturados y maltratados en el Sename. Eso yo no lo puedo entender. Bueno, tú tocas el tema de la justicia para con los niños que han sufrido y en algunos casos han muerto incluso en organismos que dependen del propio Estado. ¿Cómo piensas que uno podría empezar a enfrentar esto? Porque aquí en Chile incluso se ha planteado que las políticas de infancia deben tener prioridad número uno. Pero vemos que las discusiones políticas van entrampando las urgencias y terminan saliendo antes proyectos de ley que pueden ir en la línea de elecciones, en la línea de sistemas electorales, pero esa prioridad se deja. ¿Cómo se puede visualizar, hacer más visible la urgencia social que es enfrentar el sufrimiento o el vejamen que sufren niños dentro de instituciones que están llamados a cuidarlos, a cobijarlos y no a maltratarlos? Como, mira, lamentablemente, y es durísimo esto, todo está tan politizado que siento que acá el rol corresponde a nosotros, a los padres, a la sociedad civil, realmente presionar y visibilizar para que esta situación no siga sucediendo. Por ejemplo, yo no puedo creer con respecto a mejoras que se han tratado de hacer en el Sename, ¿cierto? De separarlo de Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, que me parece un muy buen avance, o sea, es una luz de esperanza, ¿cierto? Es un cambio. Además, un cambio porque se pretende trabajar con la familia, lo cual es fundamental. O sea, acá la familia no se puede dejar de lado. Y sin embargo, ¿cierto? Acá se han ocurrido muy malas prácticas últimamente, entonces una de las malas prácticas que se ha hecho acá es frente a esto del Sename, la Ley de Protección al Menor, amarrarlo con otra ley que no tiene nada que ver, que es la protección, las garantías, perdón, de la niñez, que son dos temas totalmente distintos. Entonces, es realmente lamentable estas pillerías, estas malas prácticas que se están haciendo, que obviamente no están ayudando. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que los niños siguen en espera. ¿Hasta cuándo los niños van a seguir en espera? Sí, no es posible que los niños, ¿cierto?, tengan que seguir las mañas de los políticos que tenemos hoy en día, donde algunos incluso son capaces de llamar a los niños flujo y stop. O sea, con los niños no se tranza, realmente es indignante y yo creo que nos corresponde a nosotros, la sociedad civil, las organizaciones, las fundaciones, levantar este tema y decir, basta, o sea, acá se requieren cambios y ahora, bueno, ayer en realidad. Bueno, me ha tocado entrevistar a personas del mundo social como Benito Baranda, personas del mundo de la arquitectura, del urbanismo, y coinciden en que la burocracia muchas veces o las tensiones políticas impiden avances más rápidos. Y ahí yo creo que tú tienes razón de que es la sociedad civil, las fundaciones, las personas que gratuitamente le dedican su vida a esto, las que tienen que ir remeciendo a la opinión pública e ir generando una ola de manifestación en el buen sentido de la palabra, de que las personas que tienen responsabilidad política no pueden seguir evadiendo o usando temas para sacar provechos circunstanciales. Pero también tú hablas y tienen un proyecto de parentalidad positiva. ¿A qué se refiere la parentalidad positiva? Tiene que ver más que nada con programas que puedan ayudar a los padres y a las madres, ¿cierto?, a tener o sea, mejorar su posibilidad de tener mejores vínculos con los niños, de poder ayudarlos a cómo guiar, pero de una manera sumamente transversal. Y también nos pasó un poco, esto viene porque, bueno, durante el embarazo, muchas de las clases, las que yo tomaba, iban solamente como, eran para la madre. Entonces ven que siempre me acompañaba a todos los controles y todas estas cosas, como que el pobre quedaba un poco de lado, y la verdad que decíamos no. O sea, necesitamos acá que tanto el padre como la madre sepan ser padres, y obviamente como no sabemos serlo, necesitamos de alguna manera que nos entreguen alguna herramienta. Igual da susto cuando uno sale del hospital con la guagua y tú decís, chuta,
Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú qué tienes? ¿Cuántos niños tienes tú? ¿Hijos? Niños, 10, grandes. 9, 9. Ah, no, el equipo de fútbol tienes tú ahí, pues. Claro, iba a decir 10 porque yo soy el menor de 10, entonces me tocó vivir la experiencia de una familia multitudinaria. Y bueno, tuvimos las posibilidades también, a diferencia de lo que quizás a ti te tocó con los embarazos, a Pía le tocaron embarazos muy, muy buenos y yo pude estar presente en los 9 partos, cosa que también es un regalo porque no siempre y antiguamente no se usaba que los papás pudieran entrar al parto a ver el nacimiento de sus hijos. Yo tuve esa suerte y quizás por haber sido el menor y haber tenido muchos sobrinos, ya más o menos me manejaba y desde el mes, cuando ya, o al mes y medio, cuando ya tenían suplemento alimenticio nuestros hijos, yo me encargaba de todo lo que era las mamaderas, de la mudada en la noche, todo con tal de que la pía no se despertara. Porque si la pía se despertaba, eso significaba que nos desvelábamos los dos. Así que yo, como tengo sueño rápido, entonces le decía, yo me encargo de dar las papas, de mudar en la noche, porque si no podían ser horas de conversación. No, ¿Y ustedes también tuvieron una crianza compartida entre los dos? ¿Cómo ven en el tema de la crianza de los hijos? no, es totalmente compartida. Creemos sin duda que idealmente es como debe ser. Eh, y me pasó un poco lo mismo. Yo me cuesta mucho quedarme dormida, entonces él se hacía cargo de pañales, de la mamadera. Y de bueno, de ayudarme hasta el día de hoy. La verdad que ser padre es una responsabilidad compartida, o sea, no es un tema de la mamá y la mamá no, el padre tiene que estar sumamente involucrado. Yo creo que socialmente, claro, lo que nos pasó a nosotros, un poco a los papás lo dejaban ajeno de esto, entonces vimos la importancia de ver cómo hacemos de que los hombres, los padres, vean que su rol es sumamente importante y que las madres también, pues muchas madres tampoco quieren que a veces los papás hombres se metan, es como algo muy suyo, no. Que las mamás también tienen que entender que los padres tienen mucho que entregar y que enseñar eh, como una cosa complementaria. Yo creo que acá los complementos son sumamente necesarios y sanos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mi padre era más el estilo que tú mencionas, porque él siempre nos contaba como anécdota que cuando tuvieron a su primer hijo en Alemania, vivían en la misma casa mi abuela paterna, o sea, la suegra de mi madre, una hermana de mi padre, la cuñada, y mi madre. Y cuando lloró la primera vez mi hermano mayor, llegó mi abuela, mi tía, mi mamá y mi padre. Entonces él miró y dijo, parece que aquí sobro yo. Y se fue. Y se fue y nunca más volvió a cambiar un pañal o a una mamadera, yo creo que con ninguno de los 10 hijos. Así que él empezaba ya a interactuar con nosotros cuando era un poquito más grande. Yo reconozco que en el primer mes a mí siempre me ponía muy nervioso porque, como dices tú, sales con la guagua en brazo después del parto, llegas a la casa y uno, que es más torpe muchas veces, dice, bueno, si le pongo el pilucho, se me va a quebrar el brazo y no entiende que las guaguas son más flexibles de lo que uno es a la edad cuando las tiene. Así que, pero ha sido una paternidad compartida con Pía y yo al menos doy gracias a Dios por haber sido parte de eso y me alegro que tu marido también haya podido vivir lo que es la paternidad compartida. ¿Y tienen algunas rutinas o algunos seguros para seguir siempre en un diálogo permanente con los hijos? Porque hoy día tenemos todos la amenaza latente, no solamente de lo que era en nuestra época, la televisión, y a mí me sacaban de frente del televisor, pero hoy día está las redes sociales, está el teléfono celular, están todos los aparatitos, ¿no es cierto?, que los niños usan. ¿Cómo, cómo logran en momentos determinados en decirle ya, ahora no se va a usar esto otro, vamos a hacer alguna dinámica, algún juego a las horas de comida, a la hora del desayuno? ¿Hay algún momento que es más familiar? Sí, bueno, y hoy en día todo esto sumando a que todo es vía Zoom y las clases, la verdad que el tiempo en pantalla que se pasa es muchísimo mayor, lo cual también es preocupante, pero sí mantenemos ciertas rutinas, por lo menos almuerzos, comida, obviamente sin
sin pantallas, sin celulares, y también lo bueno y la suerte que tengo yo, que Ben es una persona súper deportista y muy outdoor, cosa que me empuja harto, y me tiene harto que me tiene que empujar porque soy bien floja para eso, pero lo cual es súper bueno y sano porque en realidad ha incentivado a las niñitas a hacerlo también. Entonces, especialmente los fines de semana tratamos de aprovecharlo y de hacer cosas al aire libre juntos, andar en bicicleta, una caminata, subir un cerro, cosa de también tener un contacto con la naturaleza, pero también esos espacios de conversaciones que se dan. Y en la noche también antes de dormir es una buena oportunidad que tenemos para conversar, para rezar, para agradecer, para pedir e incluso para pedir perdón. Otro de los que Bueno, hemos... hay una frase que siempre señala y es muy sabia que dice: familia que reza unida permanece unida. Al menos nosotros tenemos el mismo hábito de poder compartir, de reflexionar lo que ha sido el día y de encomendarnos para el próximo, y también, como dices tú, de agradecer y también disculparse o pedir perdón, ¿no es cierto? Como dice el dicho, con por favor y gracias, el mundo sería muy distinto. Pero ustedes también tienen otras áreas, que no es solamente el área familiar, que es el área del capital humano, que tiene a veces dificultades de acceder a la información, y ustedes son conectores también de comunidades y comunidades rurales muchas veces que están más distantes de todo lo que es la tecnología y buscan unir a las personas que tienen capacidades, pero que no siempre tienen la información. ¿Cómo ha sido ese trabajo con comunidades rurales, donde ustedes también han desarrollado todas unas iniciativas bien destacables? A ver, tenemos el ejemplo que hemos hecho con 3 comunas del Maule, a este enfoque que tenemos que se llama desarrollo de comunidades, justamente, donde la idea es ver de qué manera uno puede aportar y ayudar a comunidades rurales a que puedan crecer económicamente y mejorar, ¿cierto?, su calidad de vida, con el objetivo que no necesariamente tengan que irse de su lugar de origen a buscar cierto trabajo a otras ciudades, teniendo que separarse de su familia y lo que es de ellos. Entonces, de alguna manera, hemos hecho varios trabajos. Hay uno bien específico que hicimos con Balloon Latam. Es un trabajo que lo que ellos hacen es insertarse en la comunidad por 3, 4 años, hacer un buen trabajo de levantamiento de información para poder entender, ¿cierto?, cuáles son los recursos con los que cuentan esas comunas donde uno quiere trabajar, eh, cuáles son los intereses de las personas, y luego de ese levantamiento poder ya elaborar un plan de trabajo donde la idea es ayudarlos a ellos con emprendimientos, ayudarlos con conocimientos, con fondos, y el trabajo que han hecho ha sido maravilloso, maravilloso. De hecho, se han ayudado a más de 400 personas, donde más del 80% son mujeres, de hecho. Eh, y me gusta este tema porque en realidad hay muchas mujeres que no se creían capaz, y hoy en día tenemos el 80% de estas 400 haciendo cosas maravillosas, mermeladas, su propio negocio, mejorando su vida, mejorando su autoestima, sabiendo que son capaces y también aportando, ¿cierto?, para la casa y mejorar las oportunidades de vida de ellos y de sus hijos. Entonces ha sido un trabajo Y, muy, muy... y si yo te menciono algunas localidades como Iloca, Licantén, Gualañé, Constitución, Bichuquén, eh, algo hay ahí que te lleva, ¿no es cierto? ¿Qué te dicen esas comunas, o qué te dicen esos nombres? Esos nombres me dicen en parte lo que yo soy hoy en día, en el sentido de que diría que prácticamente todas mis vacaciones las pasé en esa zona, entonces me tocó convivir con muchísimas personas que además ya venían por muchos años conociendo a mis abuelos, a mis bisabuelos que veraneaban allá, y ellos en su profesión como doctor y todo eso, eran personas que veraneaban, pero iban también a entregar y ayudar a personas que lo necesitaban específicamente en temas de salud. Entonces, yo crecí escuchando muchas de estas historias, mucho del cariño que había en esa zona por mi familia,
La verdad que crecer con eso y poder compartir con esas personas, con personas que son capaces de agradecer, con personas con los cuales uno tiene muchísimo que aprender también. Eh, la verdad que el amor que tengo por la zona es grande porque siento que en parte, de nuevo, soy como soy justamente por lo que me tocó ver y vivir junto a muchos de ellos, personas que todavía están por la zona. Y te ha tocado, por lo que he podido ver, también participar en muchas actividades en la zona. Vi que habían participado en la entrega de una biblioteca, como dices tú, están en estos programas de emprendedores. ¿Cuál de de estos momentos tú dirías, mira, esto no se me ha olvidado? Eh, la entrega de una biblioteca, el saludo de una mamá por la preocupación de su hijo, el saludo de una mujer que recupera la autoestima. Siempre cuando uno va por la vida, a veces se encuentra con testimonios increíbles que si no diera ese paso que ustedes han dado de salir, ¿no es cierto?, de su ambiente e ir a colaborar con otros, quizás no los hubiese tocado de esta manera. ¿Hay algún instante, alguna conversación, alguna persona que haya marcado esa vida de entrega que ustedes han realizado con Ben? Yo diría que hay varios. Después del terremoto y del tsunami que hubo, nosotros hicimos un colegio. Y la verdad que participamos de muchas actividades porque, bueno, este colegio se donó a la municipalidad, pero sí siempre hemos querido mantenernos presentes, un poco viendo cómo están o si tienen algún tipo de necesidad y también celebrando todos los logros que consiguen. Eh, en esas actividades muchas veces nos toca compartir con mamás, y la verdad conmueve el agradecimiento, el cariño, conmueve que te comenten esto de sentir que no están solos y el agradecimiento porque hay personas que se han preocupado y han querido de alguna manera entregarle un mejor futuro a sus hijos. Entonces, obviamente son cosas que remueven, que conmueven y que impulsan, ¿cierto? Y dan fuerza para seguir haciéndolo. Yo creo que hay otro también que tiene que ver con el supertanker, fueron dos comentarios que fueron tremendamente removedores para mí, que no los voy a olvidar tampoco. Eh, Mientras cierto, mucha gente criticaba y hablaba de las estadísticas, que sí, que no, que el peor evaluado fue este, y hablaban de evaluaciones y todo eso. Eh, para mí fue una cosa como muy mezquina caer en todo este asunto. Se hizo una ceremonia en la Universidad de San Sebastián y cuando terminó, se acercó un hombre y llorando, tremendamente emocionado, pidiendo hablar conmigo, y le dije, oh, sí, pero le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces me abrazó y llorando me dijo, ¿sabes lo que pasa? Tú me salvaste la vida a mí, tú y tu marido, ¿cierto? Por lo que hicieron a mí y a 19 de mis compañeros. Nosotros estábamos, era de Curepto, él había venido de Curepto a Santiago solo para agradecerme en nombre de él y del resto de sus compañeros, porque le había tocado estar combatiendo los incendios y en un momento el fuego los encerró, no tenían cómo salir, estaban destinados a morir. Y dice que de la nada apareció el supertanker, botó agua y lograron escapar. Entonces, cuando tú te encuentras con vivencias como esta, y al otro lado te vienen con esto de las cifras, las estadísticas, y hablan de números y de estadísticas cuando yo sé que acá se salvaron vidas. O sea, no me vengan a molestar con estadísticas cuando yo sé que acá se salvaron vidas. Lo mismo me pasó con una persona que dio terapias por ahí en Navidad. Me comentó bueno, una noche el marido le había comentado que él estaba listo a morir. Su ropa se había prendido en fuego y que de la nada apareció el supertanker, descargó y logró apagarle el fuego de su ropa. Entonces, son cosas así que no te olvidan, o sea, perdón, que no se olvidan y que todas estas cosas de mala onda que sucedieron, como que tú dices, yo no voy a permitir que alguien me venga a tirar para abajo cuando tengo mi conciencia absolutamente tranquila, cuando yo estoy en paz y cuando yo he hecho lo correcto y he actuado de manera ética.
Bueno, con ese testimonio conmovedor, porque se me ponen los pelos de punta cuando me dices que alguien se te acerca, te abraza y te dice gracias, y tú en primera instancia no sabes lo que es, y después te dice, todos mis compañeros nos salvamos por esta acción, te quiero agradecer este tiempo de conversación, de conocer un poco más todo lo que hacen, agradecerte a nombre de tantos millones de chilenos que sí somos agradecidos, agradecidos de aquellas personas que con su alegría, con su carácter, con su manera de ser, han colaborado para que otras personas puedan salir adelante. Así que, Luciana, muchas gracias por esta instancia de conversación y esperamos que todos los proyectos que siguen en curso puedan ver el éxito, ¿ah? Y también que haya más personas que puedan en el tiempo agradecerles por esas acciones que quizás parten sin saber bien cuál va a ser el resultado, pero cuando se concretan en un saludo como ese, como dices tú, vale la pena. Así que muchas gracias por esta instancia. No, muchísimas gracias a ti y bueno, de diferentes maneras ambos estamos dando, yo creo, luchas por querer lo mejor para nuestro país, así que de esperar que cosas buenas se vengan, pues yo creo que hay mucha necesidad, hay mucho que hacer y se necesita hacer mucho, así que bueno, hay que aunar fuerzas, voluntades. Eso es muy cierto. ¿Ah? Mientras más fuerzas se unen, mientras más buenas ideas se puedan llevar a la práctica, hay gente que va a poder salir de sus angustias y también de sus problemas. Así que una vez más, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, que estés bien, adiós, chao, chao, Igual. cariño a la... Chao.